never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my Soy el mega profe de química y vamos hoy con una clase para aprender a mi nombre es John Fajardo, soy el mega profe de química y hoy vamos con una clase de número de oxidación. Bien, el número de oxidación es muy importante teniendo en cuenta que nos dice la carga de un átomo cuando está participando en un compuesto químico. En algunos textos dice que es la cantidad de electrones que pone en juego un átomo cuando se combina con otro para formar un compuesto. Acá vamos a ver la gran importancia que tiene el número de oxidación en la química. Uno, es muy importante a la hora de nombrar compuestos químicos, nos sirve para eso. También nos sirve para hacer ejercicios de balanceo tipo redox, donde obviamente los compuestos están cargados eléctricamente, y también para hacer ejercicios tipo ion-electrón, eso lo verán más adelante. Bien, para entrar en materia con el número de oxidación hay que tener muchas cuestiones en cuenta. Uno, que es muy fácil aprenderlo, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Si yo lo aprendí, ustedes pueden aprenderlo. Dos, los elementos del grupo 1A y 2A de la tabla periódica, que son metales, obviamente metales alcalinos y alcalinos terrestres, eso deben saberlo. Los del grupo 1A tienen número de oxidación siempre de +1, todos los de esa columna. Y los del grupo 2A, todos los de esa columna tienen estado de oxidación de +2, siempre. Los no metales, por su parte, tienen números de oxidación, sea positivo o negativo. ¿Ya? Hay unos que tienen más de 2 estados de oxidación, eso lo vamos a ver más adelante, o lo verán ustedes más adelante. Pero tienen estado de oxidación siempre positivo o negativo, uno de los dos, dependiendo del caso. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno, que es un compuesto que está en la primera columna, en el grupo 1A, que no es un metal, sino simplemente es un compuesto que pertenece ahí por la cantidad de electrones que tiene, siempre va a tener estado de oxidación de +1, excepto en los hidruros. Por ejemplo, coloquemos acá el agua, muy conocida por todos. El agua, si yo saco el estado de oxidación aquí del hidrógeno, que está del lado izquierdo, es +1, y del oxígeno aquí es -2. Para yo neutralizar este compuesto, en este caso, ya que tengo el ejemplo, tengo que multiplicar la cantidad de átomos de hidrógeno por la carga del hidrógeno. En este caso es +1, entonces sería 2 por 1, eso me daría a mí +2. Y el -2 del oxígeno, eso me daría a mí un total de 0. ¿Por qué? Porque todos los compuestos en la naturaleza tienen que ser eléctricamente neutros, todos. Entonces, de esta manera se neutraliza este compuesto. Este es el agua. En el caso de excepción del hidrógeno, que tiene -1, sería en un hidruro, por ejemplo. Hidruro de sodio. En el hidruro de sodio, el hidrógeno tiene estado de oxidación de -1 y el sodio de +1. +1 y -1, eso es igual a 0 en este caso. En el caso del oxígeno, ¿verdad? El oxígeno siempre va a tener estado de oxidación de -2. -2 el oxígeno. Siempre -2. Excepto en los peróxidos. En un peróxido, el estado de oxidación del oxígeno cambia de -2 a -1. Por ejemplo, tenemos el caso del agua, acá es -2, pero si tenemos el peróxido de hidrógeno, muy conocido por todos ustedes como agua oxigenada, ¿cierto? Aquí el estado de oxidación del hidrógeno va a ser +1 y el del oxígeno será -1. 2 por -1, eso me da a mí -2. 2 por +1 me da +2. +2 y -2, eso es igual a 0. Con la clase de números de oxidación, ahora pasemos a unos ejemplos para sacar estados de oxidación. Es la manera más fácil de aprender haciendo. Entonces vamos con los primeros ejemplos son de elementos en estado libre. Ustedes saben
que cuando uno está solito se siente achicopaladito, como que en cero. Entonces, todos los elementos en estado libre que aún no se han combinado con ningún otro compuesto, o sea, como un tipo que no tiene novia igual, está en cero. Entonces, todos los elementos en estado libre, solo, acuérdense que no tienen novia, entonces van a tener estado de oxidación cero. El oxígeno cero, el hierro cero, el hidrógeno cero, el cloro cero. Siempre que usted vea un elemento en estado libre o en estado basal, como llaman, es cero. Entonces, en este caso ustedes se darán cuenta que el oxígeno, el hidrógeno y el cloro tienen, están en forma diatónica, o sea, tienen un 2 abajo. Ellos son gases y se encuentran en esta forma. El hierro no, el hierro es un metal, se va a encontrar solito. Entonces, siempre que ustedes tengan un compuesto, un elemento en estado basal, o sea, está solo, está sin novia, no se ha combinado, entonces su estado de oxidación va a ser cero, porque todos los compuestos en la naturaleza tienen que ser eléctricamente neutros. Donde vamos a sacar los números de oxidación para compuestos binarios. Binario quiere decir que están en pareja, o sea, hay dos compuestos unidos formando dos átomos unidos formando una molécula o un compuesto. En este caso tenemos un óxido, otro óxido aquí, aquí tenemos un ácido hidrácido y otro óxido aquí. Hay que tener en cuenta algo. Hay que aplicar la malicia aquí. Siempre los compuestos, cuando son binarios, o en el caso de los ternarios, que tienen 3 elementos o 3 átomos unidos para formar un compuesto, siempre el elemento que está del lado derecho, su carga va a ser negativa, y el que está del lado izquierdo, su carga va a ser positiva. Generalmente los que están del lado izquierdo son metales. Generalmente lo digo porque no siempre es así, pero siempre el elemento que está del lado izquierdo, carga positiva, del lado derecho, carga negativa. Bien, vamos con este óxido de sodio. Ya dijimos que el estado de oxidación del oxígeno, teniendo en cuenta que el estado de oxidación del oxígeno siempre es menos 2, eso hay que aprendérselo, excepto en los peróxidos, pero como esto no es un peróxido, el estado de oxidación del oxígeno aquí será menos 2. Y el del sodio, como es un metal, y ya yo les dije que los metales del grupo 1 y 2 tienen estado de oxidación, cada uno, por ejemplo, en el del grupo 1A, estado de oxidación de +1, y el sodio está en el grupo 1A, entonces el estado de oxidación del sodio será +1. Cuando yo voy a neutralizar este compuesto o esta molécula, tengo que tener en cuenta la cantidad de átomos del elemento en el compuesto, en este caso, la cantidad de sodio que hay en el compuesto. ¿Cuánto sodio hay aquí? 2 átomos de sodio, y tengo que multiplicarlo por la carga. 2 por 1 me da a mí +2. Y aquí tenemos un solo átomo de oxígeno, 1 por -2 me da -2. +2 y -2 es igual a 0. O sea, la suma algebraica de los estados de oxidación tiene que ser siempre igual a 0. En el caso de los compuestos, hago la claridad. Vamos con el óxido de aluminio. En este caso, no sabemos el estado de oxidación del aluminio, pero sí sabemos el del oxígeno. El del oxígeno es -2. Y aquí sería 3 por -2 me da a mí -6. O sea que de este lado tengo que tener 6 positivo. Un número multiplicado por 2 que me dé 6 será +3. El estado de oxidación del aluminio en este compuesto es +3. 2 por +3 me da +6. Y eso es igual a 0. Vamos con el hierro. Feo. Oxígeno, -2. Obviamente el del hierro tiene que ser lo contrario pero positivo, o sea, +2. +2 y -2 es igual a 0. En el caso del ácido sulfídrico, vamos con el estado de oxidación del compuesto. Siempre vamos a tener en cuenta el elemento que conocemos, que sabemos el estado de oxidación. ¿Sabemos el estado de oxidación del azufre? No lo sabemos. ¿Sabemos el estado de oxidación del hidrógeno? Sí, yo se los dije. El hidrógeno tiene estado de oxidación de +1, excepto en los hidruros. Pero como no es un hidruro, para que fuera un hidruro tiene que estar el hidrógeno del lado derecho, en este caso está del lado izquierdo, es un ácido, entonces su estado de oxidación será +1.
Si yo multiplico por la cantidad de átomos de hidrógeno que hay en el compuesto, sería 2 por 1, eso sería igual a más 2. O sea que el estado de oxidación del azufre tiene que ser igual a este, pero con signo contrario, o sea, será menos 2. Se lo voy a colocar aquí, menos 2. 1 por 2, menos 2. Más 2 y menos 2 es igual a 0. De esta manera se neutralizan y se le sacan los estados de oxidación a elementos que no sabemos el estado de oxidación, a menos que miremos la tabla periódica directamente. Bien, continuando con la clase de número de oxidación, ahora vamos a dar unos ejemplos con compuestos que tienen 3 átomos, 3 elementos, llamados también compuestos ternarios. También es muy fácil. Hay que tener la malicia de tener en cuenta siempre el número de oxidación de los elementos que conocemos. Por ejemplo, en el caso de este ácido, conocemos el estado de oxidación, el número de oxidación del hidrógeno y del oxígeno. Lo colocamos enseguida. Del oxígeno es menos 2 y del hidrógeno es más 1. Noten que el hidrógeno está del lado izquierdo, tiene estado de oxidación positivo. El oxígeno está en el lado derecho, tiene el número de oxidación negativo. Multiplico el número de oxidación del oxígeno por la cantidad de átomos del oxígeno en el compuesto. Entonces serían 3 por menos 2 serían menos 6. Quiere decir que yo tengo que tener más 6 del nitrógeno hasta el hidrógeno para neutralizar el compuesto. Ya tengo 1 del hidrógeno, obviamente será más 5 el estado de oxidación del nitrógeno. Entonces 5 más 1 me da a mí más 6. Más 6 y menos 6, eso es igual a 0. Fácil, ¿no? Ahora vamos con esta oxisal o sal oxigenada. Hacemos lo mismo. ¿Conocemos el estado de oxidación del cloro? No. El del oxígeno lo acabamos de decir, menos 2. Menos 2 por 3, menos 6. Ahora, del cloro hasta el potasio tengo que tener 6 positivos para poder neutralizar el 6 negativo. No conozco el estado de oxidación del cloro, pero el del potasio sí lo conozco, porque está en el grupo 1, quiere decir que tiene estado de oxidación de más 1. Quiere decir que el estado de oxidación del cloro será más 5. Más 5 y más 1, eso me va a dar más 6. Más 6 y menos 6, eso es igual a 0. Fácil. Vamos con esta otra sal oxigenada, hacemos lo mismo. Oxígeno, menos 2. Sodio, grupo 1 en la tabla periódica, más 1. Para que me dé 2, el estado de oxidación del cloro aquí tiene que ser más 1. Entonces, más 1 y más 1, eso es igual a más 2. Y menos 2 es igual a 0. Vamos con este, es un caso particular porque es el hidróxido o base. Nótense que el hidrógeno está del lado derecho. Usted podría pensar que va a colocarle número de oxidación negativo, pero no podría ser así. Puede hacerlo de dos formas. Una de las formas de hacerlo es la siguiente. Le coloca el estado de oxidación al sodio, está en el grupo 1, lo acabamos de decir, entonces es más 1. El del oxígeno siempre es menos 2. Y obviamente el del hidrógeno va a ser más 1. Más 1 y más 1 me da más 2. Y menos 2 es igual a 0. Esa es una manera de hacerlo. Es una forma. La otra forma de hacerlo es de la siguiente forma. Hidróxido de sodio. Se toma el OH, que es lo que distingue que es una base, el OH, lo separamos y decimos que tiene carga de menos 1 y el sodio de más 1. Más 1 y menos 1, eso es igual a 0. De esas dos maneras, este ejemplo se puede realizar. Un ejemplo particular, son ejemplos particulares, fíjense que están entre paréntesis unas moléculas, son diferentes a los compuestos ternarios que vimos en los ejemplos anteriores, pero es muy fácil de hacer. Hay que tener en cuenta antes de sacar los números de oxidación de estos compuestos es lo siguiente. Este número que está aquí, este subíndice que se llama así, multiplica a todo lo que está dentro del paréntesis. Igual aquí, igual acá.
Entonces, para sacar el número de oxidación o el estado de oxidación en este caso, hacemos de la siguiente forma. ¿Conocemos el del fósforo? No, pero conocemos el del oxígeno. Y lo colocamos aquí, menos 2. ¿Verdad? Y multiplicamos 2 por 4, 8. 8 por menos 2, eso es igual a menos 16. Eso, recuerden que me tiene que dar 0. Repito, 2 por 4, 8. 8 por menos 2 me da menos 16. Ahora, ¿el del fósforo lo conozco? No lo conozco. ¿Conozco el del calcio? Claro que sí, el calcio está en el grupo 2 de la tabla periódica, quiere decir que su estado de oxidación es de más 2. Lo coloco aquí enseguida, más 2. Multiplico la cantidad de átomos de calcio, por su estado de oxidación. 3 por más 2, eso me da a mí más 6. Más 6 hasta llegar a 16, 10. Quiere decir que el fósforo tiene un estado de oxidación aquí de más 5. ¿Por qué, profe? Porque este 2 multiplica toda este ion que está aquí, entonces sería 2 por 5, 10, positivo. Más 10 y más 6 me da más 16. Y menos 16, eso es igual a 0. Perfecto. Fácil. Ahora vamos con este compuesto que está acá. Este compuesto lo vamos a hacer igual que aquel. Menos 2 el oxígeno. 3 por 4, 12. Por menos 2, eso me da a mí menos 24. Ahora, ¿el del azufre lo sé? No sé. El del aluminio lo podemos saber, entonces el aluminio aquí es más 3. 2 por 3, eso me da a mí más 6. Más 6 hasta 24, me faltaría 18. Quiere decir que el estado de oxidación del azufre sería aquí más 6. 3 por más 6 me da más 18. Más 18 y más 6, más 24. Y menos 24, eso es igual a 0. De esta forma tan fácil y sencilla se neutralizan o se sacan los estados de oxidación de compuestos químicos. Continuando con números de oxidación, ahora vamos con unos ejemplos de unos iones. Recuerden que los iones son compuestos que se han disociado y se cargan eléctricamente. En este caso, ellos están cargados eléctricamente negativamente. En algunos textos lo van a encontrar con unas rayitas negativas, por ejemplo en este caso serían 3 rayitas negativas, aquí sería una y aquí serían 2. Es equivalente a tener los números así. La carga es negativa. Disociarse quiere decir que el compuesto en solución acuosa se separan, uno con carga positiva y otro con carga negativa. Para sacar los números de oxidación para los iones también es muy fácil. La única diferencia es que acá no te va a dar 0, la suma algebraica de sus estados de oxidación no va a ser igual a 0, sino va a ser igual a la carga del ion, porque están cargados eléctricamente, hay que tenerlo muy en cuenta. En este caso con el fosfato hacemos lo mismo de siempre, sacamos el estado de oxidación del que conocemos que es el oxígeno, sería 4 por menos 2, eso es igual a menos 8. Recuerden que me tiene que dar la carga de menos 3. Un número positivo, algebraicamente sumado con el menos 8, que me dé 3, sería más 5. O sea que el estado de oxidación del fósforo será igual a más 5. Más 5 y menos 8 es igual a menos 13. Noten que tiene el signo del mayor. Vamos con el ion permanganato. Carga de menos 1. Oxígeno, menos 2. 4 por menos 2 es igual a menos 8. Y esto me tiene que dar a mí igual a menos 1, que es la carga del ion. Quiere decir que el estado de oxidación, el número de oxidación del manganeso aquí será igual a más 7. Más 7 y menos 8 es igual a menos 1. Fácil. Un sulfito ahora con una carga de menos 2. Obviamente sacamos el del oxígeno enseguida. El número de oxidación sería menos 2. Menos 2 por 3 me daría a mí menos 6. Para que me dé menos 2, el estado de oxidación del azufre tiene que ser positivo y tendría que ser igual a 4. Más 4 y menos 6 igual a menos 2. Vamos con el
ion nitrato, carga de menos 1. Oxígeno, menos 2. 3 por menos 2 es igual a menos 6. Tiene que dar igual a menos 1 por la carga. Quiere decir que el estado de oxidación del nitrógeno será igual a más 5. Más 5 y menos 6 igual a menos 1. Acá se me pasó colocar el más 4. Así, de esta forma tan fácil y sencilla se sacan los números de oxidación. Hay que tener en cuenta que siempre tener en cuenta los números de oxidación de los compuestos que conocemos: el oxígeno, el hidrógeno, los metales alcalinos, los alcalinotérreos, para poder sacar los números de oxidación, neutralizar una molécula. Y en el caso de los iones, tener en cuenta que la neutralización no va a ser igual a 0, sino igual a la carga, sea negativa o positiva. Espero les haya gustado la clase. Si tienen algún comentario lo pueden hacer en mi correo electrónico megaprofedequimica@gmail.com. Gracias y hasta la próxima.